Mira, la decisión, Mariana, de dialogar como la opuesta de no dialogar, siempre va a tener defensores y detractores ambas ideas. Los que dicen que sentarse es enfriarle la calle al gobierno, es hacerle el caldo gordo, es matar el revocatorio, etcétera, etcétera. Tantos etcétera como fértil sea la imaginación de los que se oponen al diálogo, y del lado opuesto es lo que dicen que si no hay diálogo el país se acaba, etcétera, etcétera. Yo creo que ninguna de las dos cosas se va a producir. Si dialogamos tratando de buscarle una salida a la crisis y no negarnos una posibilidad de resolver, aunque en definitiva nosotros no podemos emitir certificado de buenos resultados para el diálogo porque no respondemos de lo que haga el gobierno. Yo te voy a repetir ahora lo mismo que le dije a Maduro cuando me tocó intervenir en aquel diálogo o encuentro o controversia que lo hicimos en abril del 2014, recuerdo yo. Mucha gente lo criticó, pero la inmensa mayoría de la gente se sintió feliz porque vio que dejamos de estar invisibilizados, porque dimos una manifestación de altura y de tener toda la razón frente a un gobierno desvalido en esa oportunidad. Pues bien, aquella instancia, yo dije al final que eso iba a fracasar si el presidente no tomaba medidas, porque todo el resultado pasaba por acciones que solo el jefe del Estado podía tomar. Y efectivamente esa oportunidad se perdió porque el jefe de Estado no tomó ninguna medida. Ahora, si nosotros vamos al diálogo en medio de las peores condiciones, presos, detenidos, intenciones de negar el revocatorio, etcétera, etcétera, no se produce, en situaciones de crisis como esta, nunca se produce el diálogo en condiciones normales. Todo está bien, entonces vamos a dialogar. No, precisamente vamos a dialogar porque todo está mal. E incluso hay algunos sectores que han dicho la existencia misma de que se haga el revocatorio este año está supeditada a que se converse con el gobierno. Por el contrario, si no conversas con el gobierno, a lo mejor no se da el revocatorio. En fin, lo que no podemos es negarnos, pienso yo, la posibilidad de que mañana se nos diga el referéndum revocatorio este año se perdió porque ustedes no se sentaron con el gobierno. Eso no quiere decir, déjame aclarar, que porque nos sentemos con el gobierno va a haber revocatorio, porque nosotros no podemos garantizar los resultados de ese encuentro. Pero así están las cosas. Si hablas, te critican. Si no hablas, te critican. Si el cronograma avanza y logran ustedes desde el punto de vista político los objetivos que se trazan con el referendo revocatorio y llega a haber una transición y usted es llamado a estar allí dirigiendo esa transición. Es que aquí no hay transición, Mariana. Supongamos que no, pero usted se ve o no en Miraflores si lo llaman. Fíjate, déjame decirte, mucha gente dice, la transición, si el presidente resulta revocado, asume el presidente de la Asamblea Nacional. Eso no es verdad. Eso era en la Constitución del 61, que si el presidente salía, como salió el presidente Carlos Andrés Pérez, por juicio, por lo que fuera, asumía el presidente del Congreso por 30 días. No, pero esto no es por lo que dice la Constitución. Yo me refiero a si usted es llamado por las fuerzas políticas a estar allí y a poner su nombre a la orden. Pero tendría que ser por elección, porque acuérdate, mira, si Maduro es revocado, a los 30 días tiene que haber una nueva elección presidencial. Ahora, si en la oposición yo soy el candidato y tengo que ir a elección presidencial y resulto electo, pues seré el presidente por los años que quedan. Pero entonces sí, si es llamado, sí competiría. Eso no es llamado, eso es electo por el pueblo, no es que es llamado, que van arriba y van a poner ahí. Porque el candidato que resulte tiene que ser electo en la oposición también en primaria. No es que me van a poner a mí allá o a cualquier otro de los eventuales aspirantes, no sé, Enrique Capriles, Julio Borges, Enrique Márquez, no sé quiénes. No me refiero a Leopoldo y a Ledesma y a Manuel Rosales porque todavía están presos. Y una de las cosas que tiene que hacer el nuevo presidente es inmediatamente emitir un decreto indultándolos y dándoles la libertad plena porque no tienen por qué estar presos porque no han cometido ninguno de ellos delitos. Pero te repito, el candidato presidencial lo escogerá la oposición en primaria y ese candidato que gane las primarias es el candidato presidencial. Bueno, la pregunta era si usted sería candidato a esas primarias, pues. Sí, seguramente que sí, y Enrique Capriles también, y no sé cuántos habrá, seguramente que habrá varios candidatos.
en el aire el tema del referendo revocatorio del mandato presidencial en caso de que se llegase a realizar. Cosa que, por cierto, el vicepresidente Aristóbulo Isturi, su compañero diputado Diosdado Cabello y muchos otros voceros del oficialismo han negado, han dicho que no hay tiempo. No solamente nosotros, lo ha dicho Súmate, lo dijo Capriles, no en este contexto, el contexto a principio de año cuando estaba tratando Pero quien lo tiene que decir es el CNE, diputado. No, y los políticos tenemos derecho a decir lo que queramos decir políticamente. Capriles, Leopoldo, Ramos Ayuno dice un conjunto de barbaridades todos los días, porque nosotros no podemos decir nuestros argumentos. ¿Acaso Ramos Ayuno, presidente de la Asamblea Nacional, no vive diciendo cosas horrorosas? Por ejemplo, que las magistradas del CNE, las rectoras del CNE son unas malandras. De alguna manera uno puede ver que la unidad evita el choque de trenes, evita la confrontación, apuesta el diálogo, busca la solución electoral, pero el chavismo va cerrando todos esos caminos, todas esas puertas. Entonces, ¿cómo hacer, cómo lograr ese cambio, cómo provocarlo sin que se dé este choque de trenes que, repito, pareciera estar evitando en todo momento la mesa de la unidad? Sí, yo creo que no hay que tener miedo a la confrontación. La confrontación de por sí, sana, no es mala. Claro, lo que pasa es que hay un gran coco, para hablar en términos coloquiales, que fue lo que pasó en abril del 2002, que fue lo que provocó el gobierno en ese momento, en ese momento eran círculos bolivarianos, creo, o los llaman colectivos. Esa es la verdad, ellos tienen un círculo de protección. Entonces, en ese caso, en el tema de la confrontación, etcétera, el que garantiza la seguridad de los manifestantes es el Estado, son las fuerzas y organismos de seguridad. Entonces, en ese caso, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro Moro, Padrino López y el que está a cargo de la seguridad en ese momento, debe decidir entre dos cosas, entre la haya, al reprimir o al violentar manifestaciones pacíficas, o las urnas electorales. Entonces yo creo que es un debate que no va a ser de la unidad, no va a ser de la oposición. Nosotros estamos dispuestos a manifestar, y lo dijimos hoy incluso en la Asamblea Nacional, lo hemos dicho todos estos días. Si es de ir a Miraflores, lo iremos. Estamos hablando de un espacio de distensión producto de la mediación del Vaticano. Entonces no hay ningún tipo de molestia. Además, aquí no hay un país polarizado como había antes. Lo primero que queremos en nombre del Bloque de la Patria es reconocer la mesa de diálogo que se ha instalado a instancias y creo que a insistencia permanente del presidente Nicolás Maduro Moro. Con su paciencia estratégica ha demostrado que el camino correcto es insistir en el diálogo. Y nosotros, en nombre de los diputados y diputadas de la Patria, queremos agradecerle al presidente por haber insistido siempre en el camino del diálogo. Un diálogo que hoy es acompañado por UNASUR, por el Vaticano, por el Papa, y que reconocemos en algunos diputados, en la mayoría, la decisión valiente que han tomado. Sabemos que no ha sido una decisión fácil y reconocemos esa decisión valiente. Reconocemos la valentía de quienes han asumido sentarse en la mesa del diálogo. Nosotros no creemos en el gobierno, ni el pueblo cree en el gobierno. Creemos en el voto y creemos en el pueblo venezolano. Y por eso todo nuestro esfuerzo se hace en función de que nuestro pueblo pueda votar. Y todo el esfuerzo que se ha hecho con el referéndum es para que nuestro pueblo pueda resolver con el voto la peor crisis de su historia. Y todo lo que estamos pidiendo en este momento al Vaticano es tener un nuevo árbitro electoral, un nuevo CNE, un cronograma claro que adelante incluso lo más pronto posible ya las elecciones presidenciales y tener los derechos humanos y el abastecimiento y la economía que merece nuestro país. En función de eso, señor presidente, en función de darle esa oportunidad que ha pedido el Vaticano para la próxima semana, queremos diferir apenas por unos días el punto 1 y 2 de la agenda de hoy
para que nosotros podamos presentarle a Venezuela que con la mediación internacional y la presión del pueblo podemos tener el voto, el nuevo CNE, nuestros presos políticos en libertad y un país que decida su suerte sin la violencia a la cual nos quiere llevar el gobierno. El planteamiento que esta Asamblea le ha hecho al pueblo de Venezuela implica avanzar en un juicio, escuchar las opiniones del pueblo desgarradoras que tuvimos la vez pasada y poder concluir no solamente en la responsabilidad política, sino también en determinar si hay o no abandono del cargo. Y se le ha planteado al pueblo de Venezuela que la Asamblea Nacional es el instrumento para tomar las decisiones y es el pueblo de Venezuela el que las tiene que hacer acatar a través de la movilización del pueblo. Es por ello que desde la unidad se le hizo un planteamiento muy claro al país de avanzar en el juicio político y convocar a todo el pueblo de Venezuela a Miraflores. La mayoría de los parlamentarios de la unidad han planteado, atendiendo una invitación del Vaticano, atendiendo una invitación de la Iglesia Católica, la necesidad de avanzar en un proceso exploratorio que ojalá le pueda dar soluciones a nuestro país. Desde Voluntad Popular, en voz de nuestro líder Leopoldo López, hemos manifestado nuestro planteamiento en diferentes oportunidades. Hemos dicho que creemos firmemente en que tiene que haber un diálogo real y sincero. Hemos dicho que no vemos hoy las condiciones para que esto se dé y que depende del gobierno nacional darlas. Liberar presos políticos, abrir canal humanitario, devolver el 20%. Una cantidad de gestos que desde Voluntad Popular y varios partidos de la unidad pensamos que son esenciales para que el país vea que el proceso de diálogo no es para darle más oxígeno al gobierno, sino por el contrario, para darle soluciones a nuestro pueblo. Voluntad Popular cree firmemente que tenemos un compromiso de mantener el camino para el cambio político. Y reiteramos que hoy creemos que no están dadas las condiciones para este proceso, pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ejercer la presión política, democrática y no violenta, para que realmente el gobierno dé muestras de buena voluntad. Pedido, nos han solicitado que los eventos programados de marcha para el próximo jueves, de parte y parte, por parte de la oposición y por parte del gobierno, se han suspendido y nosotros creemos que es sensato acatar a los fines de evitar cualquier choque, cualquier confrontación y la contaminación de este proceso que hemos denominado inicio del diálogo. La gente percibirá como mucho más responsable hablar claramente y tomar decisiones claramente que andar elusivamente inventando pretextos o sobre todo convocando eventos que pueden resultar en circunstancias, en hechos, derramamiento de sangre y choque, que por cierto no nos van a llevar a ninguna parte.